José Antonio Páez lanza una mirada retrospectiva a lo que eran las fuerzas que se debatían en la sociedad y la política venezolana luego de terminada la guerra de independencia y hasta que las almas se calmaran un tanto, luego de la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Graciela Soriano ha resaltado la perspicacia de la mirada sociológica del gran caudillo llanero. La sociedad venezolana estaba en pleno estado de fluidez, tratando de asimilar los efectos de aquel largo huracán de 10 años que acababa de pasar y que había barrido con tantas jerarquías, prejuicios, situaciones establecidas por siglos. Páez trata entonces de comprender a esa sociedad en estado de ebullición, tomando como eje el papel que los distintos grupos que él discierne podrían jugar en la construcción del nuevo orden republicano. En esto el criterio fundamental era la fidelidad a la causa de la independencia y en función de él distingue el Centauro 3 grupos. El primero era el de quienes habían luchado por la independencia, en especial los militares. No solo ellos, pues por la independencia se podía haber luchado, dice Páez, con la espada y con la pluma. Pero sí, en especial los militares triunfadores, tenían los mejores títulos para aspirar a la preeminencia. Pero eso sí, sobre todo los militares, tendrían que cambiar de hábitos para poder gobernar bien, pues no era lo mismo conducir, lanza en mano, unas tropas llaneras semidesnudas y a caballo en pelo, que gobernar una república repleta de civiles y de ayuntamientos. El segundo grupo era el de los que no habían participado en la Guerra de la Independencia, pero que, terminada esta, aspiraban a conducir los destinos del país. Para ello, criticaban a los que habían ascendido a los cargos del poder por sus méritos en la contienda. Y, escribía Páez, calumniaban a los que sirvieron a la patria en sus más apretadas circunstancias. Luego están, en tercer lugar, los godos propiamente dichos, los defensores del orden monárquico que han tenido que aceptar a la fuerza el nuevo orden de cosas, pero que luchan tenazmente y no siempre sin éxito de recuperar sus anteriores y privilegiadas posiciones sociales y económicas, entre otras cosas, colándose como pudieran en los otros dos grupos. Así pues, los patriotas, los indiferentes, los godos. Había un cuarto grupo, dice Páez, el de los demagogos, el de los que atizan la hoguera popular con, escribe, teorías lisonjeras que el pueblo acoge con entusiasmo porque halagan sus pasiones. A estos se debe que la anarquía pueda suceder a la conquista de la independencia. Estos 4 grupos son, digamos, grupos selectos. Por debajo de ellos está un quinto, ya no grupo, pero sí elemento primordial. El bajo pueblo, sin opinión política, que no entendía bien lo que pasaba, sujeto a la manipulación de los demagogos, de los vivos, o dispuesto a entregar su lealtad a los caudillos que lograsen de él esa entrega. Con esos materiales era, para el Páez que así veía las cosas, que había que echar a andar para construir la república, que Dios agarrara confesado al que emprendiera tal empresa. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno
une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 20 de noviembre del año 2017, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada, abundante información que compartir, que analizar. Como es costumbre la tarde de hoy, funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía Metropolitana fueron detenidos en horas de la noche de ayer tras la fuga de Antonio Ledesma, así lo denunció la alcaldesa mayor encargada Helen Fernández. Se encontrarían bajo custodia policial Carlos Luna, Elizabeth Cárdenas, exfuncionarios y la gerente de finanzas Carmen Catalina Andarcia, además de personal del edificio donde vivía el alcalde mayor. De este tema vamos a hablar, como es natural, durante la tarde de hoy en rueda de prensa desde Madrid. Ledesma, conminó al gobierno a investigar a aquellos que desde la Fuerza Armada lo ayudaron a escapar. Hay que decir que se maneja información extraoficial, al menos así lo informan algunos periodistas, sobre la detención de funcionarios incluso del SEBIN. Sobre el diálogo entre el gobierno y la oposición, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, advirtió que ninguno de los sectores involucrados genera confianza debido a sus agendas ocultas. El obispo advirtió sobre las consecuencias que traería que se pierda otra oportunidad para solucionar los problemas del país producto de la desconfianza que en su opinión generan, insistimos, los actores de este acercamiento. También hablaremos acerca de este tema durante la tarde de hoy. 2 datos. Pacientes con enfermedades crónicas protestaron ante sedes diplomáticas en Caracas para exigir la apertura de un canal humanitario. La situación es francamente crítica y la canasta básica familiar se ubicó, atención, en 5.594.119,73 bolívares en el mes de octubre, según el Centro Nacional de Documentación y Análisis de Datos de la Federación Venezolana de Maestros. A las 5:30 hablaremos ampliamente sobre este tema. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada, Helen Fernández, alcaldesa metropolitana encargada. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, con mucho interés de conocer los detalles acerca de estas detenciones que vienen practicando los cuerpos de seguridad del Estado aparentemente desde el día de ayer, en horas de la noche, producto de la fuga del alcalde mayor, sin aparentemente orden judicial. ¿La escuchamos? Así es, María Alejandra, desde ayer estuvieron rondando mucho y en la noche comenzó el psicoterror que aplica este gobierno y a eso de las 7 de la noche pues aprendieron en primer lugar un exdirector de seguridad nuestro, Carlos Luna. Luego de ahí se fueron a San Bernardino y aprendieron a Elizabeth Cárdenas, un exfuncionaria de protocolo, y luego la remataron al final de la madrugada con una gerente, nuestra gerente de finanzas, Carmen Catalina Andarcia, que entraron al apartamento y se la llevaron con el pasaporte, y estas son las horas que todavía están y no sabemos cuál va a ser su destino. Dicen que investigaciones, que esto, pero no se sabe realmente el lado. Y por otra parte,
Ya antes de la tarde se había sabido de varias detenciones en el edificio donde vivía el alcalde, en este caso una persona de seguridad, una de también que estaba en la garita a la entrada, el responsable de las cámaras internas del edificio. Y bueno, mira, son abusos que no terminamos de entender o que deberíamos de terminar de entender producto de la tiranía que tenemos en este país, porque el alcalde tomó una decisión, él solo, de tomar su libertad, de abrirse caminos. Tenía 2, 3 años, iba a cumplir ya con prueba falsa, no lo pasaba ni siquiera a la primera audiencia, y fue una decisión particular. O sea, nadie lo sabía, yo no lo sabía, Richard Blanco no sabía nada, nos agarró a todos de sorpresa. Y en un primer momento debo confesarte que yo hasta me molesté y dije, pero ¿cómo no nos va a decir nada? Y luego a los días he pasado a entender que lo que hizo más bien fue protegernos, porque ninguno estuvo involucrado en la estrategia que él usó para salir. Ahora, alcaldesa, si me permite, tenemos un extracto muy pequeño de la rueda de prensa que ofreció el alcalde Ledesma el día de hoy en Madrid, haciendo referencia a la manera como salió de Venezuela y denunciaba justamente estas detenciones de personal que trabajó con él o que continúa en la alcaldía mayor. Escuchemos lo que decía. Exacto. En la ciudad de Caracas, a la directora de finanzas de mi alcaldía, que no tiene nada que ver con esto, la secuestraron de su casa. Aquí está su hija, que por cierto, Caterina, que está estudiante beca por la universidad aquí en Madrid. Hay una cacería contra diputados, con la cacería de brujas de un gobierno que sabe lo que está pasando, pero que no dice la procesión que está corriendo dentro de los cuarteles. Porque Nicolás Maduro sabe que para poder pasar 29 alcabalas tuvo que haber colaboración de efectivos militares que hoy en día sienten vergüenza de lo que ocurre con la Fuerza Armada Nacional. Militares, justo sobre este tema, alcaldesa, quería preguntarle, porque efectivamente se maneja información extraoficial acerca de la detención de funcionarios del SEBIN, pero ciertamente llama poderosamente la atención la forma en la que el alcalde huyó más de 800 kilómetros, entendemos, tuvo que recorrer entre su residencia y la frontera con Colombia para luego abordar un vuelo con destino a Madrid. Quisiera su comentario con relación a este tema. ¿La escuchamos? Sí, bueno, mira, yo no dudo lo que dice el alcalde, porque tiene que existir, María Alejandra, una reserva moral en nuestro país que tiene a los militares pues absolutamente asqueados de todo lo que estamos viviendo. Unos militares que los han puesto desde vender a verduras, casi que hasta barrer y limpiar, y que no han dado la talla, por supuesto los de arriba no se ofrecieron sino para la corrupción, para el narcotráfico, y que son la vergüenza del país hoy en día. Yo creo que tiene que existir una reserva moral con la que por supuesto vamos a contar para poder recuperar la institucionalidad y lo que es la garantía de nuestras Fuerzas Armadas, porque hoy en día pues no están nada creíbles, como todo el mundo sabe, todo el mundo los rechaza por la cantidad de violaciones a los derechos humanos a que hemos sido sometidos los venezolanos y por la falta de coraje a la hora de tomar determinaciones, cuando nos han puesto fraudes, cuando pues simplemente en estos 4 meses colocamos tantos muertos en la calle, jóvenes que luchaban por el futuro, y que se vio un comandante, un generalato absolutamente subordinado a un proyecto político, cosa que no es el oficio de la Fuerzas Armadas, sino que seguimos exigiéndoles que se apeguen a la Constitución, y fue incluso una de las firmas que hizo en más de 7,5 millones de personas de solicitudes este pasado 16 de julio, cuando hubo esa manifestación, esa gesta tan grande que es la que en medio de todo hemos irrespetado, porque nunca se firmó sino por un acuerdo nacional para estabilizar el país, y luego sí ir a unas elecciones generales, y nunca para ir a unas regionales que ahí arrojaron el resultado que arrojaron y que después nos dieron en la cara
con el famoso fraude de Smartmatic. Ahora, alcaldesa, ¿no teme usted que esta cacería de brujas, como la califica el alcalde Ledesma, llegue hasta su persona, tomando en cuenta el cargo que ocupa en este momento? Todos los que estamos dándole la cara a esta tiranía tenemos el riesgo de correr el mismo destino, porque ya está visto cuántos presos políticos tiene, y una de las razones por la que el alcalde salió y expuso es que va a luchar por la libertad de ellos. Ahí tenemos el caso de Iván Simonovic, que hasta le pusieron un grillo ahora, ¿hasta cuándo van a violarle los derechos humanos de esa familia? Por Dios, ¿cuántos años tienen ya? Los hijos le crecieron, ya están pavos, y ahora vienen a ponerle un grillete también en represalia por, vamos a llamarlo entre comillas, porque al alcalde se le ocurrió buscar su libertad. Un derecho legítimo que tenía, porque no le habían pasado ni siquiera la primera audiencia, y nadie le puede negar a un ser humano buscar la libertad, el espíritu libertario. Y tengo que decirles al que los escuche, que me escuchan, que el alcalde Ledesma no se fue, no huyó. El alcalde Ledesma rompió las ataduras de una tiranía para ir a luchar en el exterior, a organizar el exilio, y de la mano internacional tratar de aglutinar, a organizar el exilio para con ellos también y con nosotros acá abrirle las puertas al secuestro en que está Venezuela de pobreza total. Así como varias inquietudes, alcaldesa. En principio, dígame, saber si usted tiene conocimiento del destino de estos funcionarios o exfuncionarios que fueron detenidos durante las últimas horas. ¿Se encuentran en el helicoide? ¿Qué información maneja usted? Los funcionarios nuestros aparentemente están en el helicoide. Lo que me hablaste es militares del SEBIN, no tengo idea de dónde los tienen. Ahora usted dice aparentemente, es decir, no lo tiene confirmado. No los hemos visto realmente, no se les ha podido pasar comida, no se les ha podido pasar ropa, nada. Nos dicen que están en el helicoide y que están bajo investigación, pero el abogado hace poco me dijo que todavía no estaba clara la situación y que tenía que esperar. Unos dicen que los van a liberar, otros dicen que es capaz que los pasen a tribunales, pero no hay nada cierto todavía porque no tengo la información veraz. Ahora, el doctor Joel García, actuando como apoderado legal de Antonio Ledesma, señaló que, no hay orden de captura contra estas personas relacionadas con la alcaldía de Mayora, tampoco hay una orden de ocupación del inmueble del alcalde. Yo quisiera su comentario sobre este tema y qué información maneja usted. Eso es más de lo mismo. No hay órdenes de captura, llegan, tumban las puertas, asaltan, roban cuando hacen los allanamientos. Y esto no lo voy a decir solamente por los allanamientos que nos han hecho a nosotros los políticos, sino váyanse a las OLP a ver qué hacen con la gente que vive en los barrios cuando les tumban las puertas y los quieren allanar y lo que hacen es robarlo. ¿Hasta dónde vamos a llegar en nuestro país? Que nuestros funcionarios han llegado al colmo de sustraer bienes personales y llevárselos. Eso no puede ser. Y esta persecución no es otra cosa sino que el psicoterror que quieren aplicarle a una ciudadanía que pretenden dominarla con el miedo. Y es mi mensaje mayor a los venezolanos. No hay cosa más grave que vivir bajo el miedo, no hay cosa más grave que vivir arrodillado. Y la dignidad del venezolano está lista y tiene que emprender a recuperar su libertad para poder hacer respetar nuestro gentilicio, lo que nos dejaron nuestros libertadores. Así que rechazo profundamente lo que nos está pasando. Yo no sé, María Alejandra, qué más quieren con la alcaldía metropolitana. Esta es hora que todavía no le he podido pagar la quincena a los trabajadores porque no me han bajado los recursos, no me han nivelado el dinero de enero y el de mayo. Me bajaron 1.200 millones en enero cuando necesitaba 5.000 y en mayo igual, y después de eso más nada. Y encima de que tienen a los trabajadores en esta angustia profunda, en este país donde se está pasando el hambre pareja, que no hay una familia que pueda alimentarse, además de que no cobran, entonces también los persiguen. Por Dios, ya basta, ya basta, ya basta. Son seres humanos y tan venezolanos son los de la metropolitana como los del Distrito Capital, como los que trabajan en el municipio Libertador. Aquí lo que tenemos que vernos todos en la cara y ver cómo echamos este país adelante, entendiendo que nos unen las necesidades.
Finalmente, alcaldesa, tengo que preguntarle acerca de este llamado que hacía el movimiento Soy Venezuela, en una actividad donde la vimos participar. Quisiera su comentario, hacían una reflexión acerca del diálogo que se va a retomar entre el gobierno y la oposición, empezando el mes de diciembre. ¿La escuchamos? Sí, diálogo, María Alejandra. Ese es el tema, uno de los temas que más me provoca en cuanto a que me da mucha indignación. El primer diálogo, María Alejandra, el vocero fue Antonio Ledesma y lo primero que pidió fue la libertad para los presos políticos. Entre ellos estaban los PM y Iván Simonovic. En el segundo día pidió también la recuperación de las competencias de la alcaldía metropolitana. ¿Y qué es ahora el alcalde Ledesma? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? En el segundo, Henry Ramos Ayú, recuerdo perfectamente que fue televisado y pidió la libertad de Iván Simonovic. ¿Qué le está pasando a Iván Simonovic ahorita, que le están poniendo hasta un grillete? En el tercer diálogo perdimos hasta el referéndum revocatorio y ahora nos van otra vez a meter en un diálogo sesgado, sin participación de todos los sectores sociales, fuera de Venezuela, a oscuras, porque no se sabe, sin agenda. ¿Qué es lo que están negociando? Eso lo tenemos que rechazar todo. Nosotros somos demócratas, queremos dialogar, pero no es un monólogo, es un diálogo como debe ser, con representación, y eso es lo que esta mañana ponía claro nuestra plataforma de Soy Venezuela, una plataforma plural donde estén representadas desde la iglesia hasta los sectores más pobres, los sectores sociales, los sindicales, los académicos, los músicos, en fin, toda una sociedad que tiene que estar representada, porque los destinos de un país no lo pueden decidir 2 o 3 personas, los destinos de un país los tiene que decidir una plataforma plural y representativa en donde se exponga todo lo que es la necesidad de un pueblo y cómo es que vamos a recuperar verdaderamente la democracia, no con estas elecciones llenas de fraude. Gracias, alcaldesa Helen Fernández, por atendernos, acompañarnos, alcaldesa encargada del área metropolitana de Caracas, reaccionando a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Denuncian la detención y también desaparición, porque no conocen el destino de funcionarios y exfuncionarios de esta alcaldía, producto de la salida del país. Su huida del alcalde Antonio Ledesma. Hay que decir que el abogado Joel García, apoderado legal de Ledesma, según lo destaca el diario El Nacional, asegura que los tribunales no han ordenado captura a personas relacionadas con la alcaldía mayor. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap, y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará
porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del turismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte 750 AM. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. A propósito de la libertad de expresión y lo que está ocurriendo con los presos políticos, el portal web La Patilla denuncia que su reportero Juan Peraza salió hoy a las 11:30 de la mañana a tomar fotos a los alrededores de la casa de Leopoldo López y aún no aparece. Están solicitando respuesta a las autoridades. De hecho, están promoviendo un hashtag ¿Dónde está Juan Peraza? Esto está ocurriendo en este momento. El tuit fue publicado a las 3:38 de la tarde sobre el diálogo. Bueno, uno de los técnicos de la oposición asistió a las reuniones preparatorias en República Dominicana. Vicente Díaz aseguró hoy en una entrevista ex rector de Consejo Nacional Electoral que el gobierno ha mostrado disposición en lograr un acuerdo, y eso, y no lo dudamos, lo decimos a título personal. La pregunta es en qué términos. Por eso las declaraciones tan duras que han ofrecido algunos obispos, miembros de la Conferencia Episcopal venezolana. A propósito de lo que ocurre con los pacientes crónicos, Codevida y pacientes urgen ante embajadas activación de canal humanitario. La situación es francamente grave, delicada. De hecho, nos ha tocado comentar con ustedes la muerte de algunos venezolanos producto de la escasez de medicinas. Uno de los testimonios más desgarradores, bueno, hoy lo destaca el Diario Nacional: mi hija perdió su riñón por la escasez de medicamentos. La madre de una paciente con fallas renales, María Zambrano, participó en la movilización convocada por Codevida para solicitar la apertura de un canal humanitario. Me dicen internamente, me tienen que repetir el mensaje porque no escuché lo que acaban de liberar al reportero de La Patilla, me informan internamente. Bueno, habrá que ver por qué lo detuvieron en primer lugar. De ser así, de confirmarse la información, celebramos la noticia, no que haya sido detenido, simplemente por tomar las fotografías de la casa de Leopoldo López, preso político en nuestro país. Y antes de hacer la pausa para ir a publicidad, bueno, el dato que vamos a discutir al regreso de esta pausa, en
5.594.119,73 bolívares. Se ubicó la canasta básica familiar en el mes de octubre. La pregunta que nos hacemos es ¿cuántas familias en nuestro país tienen capacidad para cubrir estos gastos en estos momentos en los cuales el paralelo lamentablemente ya se acerca a el nuevo billete de mayor denominación en Venezuela? Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado, todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Caracas, solo el restaurante Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana y las cachapas ni hablar. Por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carlos Machado Allison y la seguridad agroalimentaria. Aunque pionero en los estudios de entomología en Venezuela, el doctor Carlos Machado Allison es probablemente más conocido por su experticia en materia de agroalimentación y su empeño por propulsar políticas agroalimentarias que garanticen al venezolano el acceso a los alimentos básicos. Carlos Machado Allison estudió biología en la Universidad Autónoma de México, se especializó en entomología médica en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y culminó su PhD en genética en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Se desempeñó como docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela, donde formó 3 generaciones de profesionales en diversas líneas de investigación de la ecología, entomología médica y la epidemiología. Allí fue director de la Escuela de Biología y del Instituto de Zoología Tropical. Una vez jubilado de la UCB, decide emprender una tarea que siempre había postergado: escribir un libro sobre el problema de la alimentación en Venezuela.
Sin embargo, se encontró que no había información sobre la cual desarrollar sus ideas. Así, comenzó a recabar y sistematizar datos que dieron origen a una serie de libros que lo convertirían en la mayor autoridad del país en el tema agroalimentario. Se dedicó entonces a la docencia en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, donde fue director de investigaciones. El doctor Carlos Machado Allison es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, desde donde insiste incansablemente en la necesidad de fortalecer la capacidad tecnológica del país en materia agrícola. Hoy, ante la inocultable escasez de alimentos que vive nuestro país, se hacen imprescindibles voces como la del doctor Machado Allison. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica y, bueno, iniciamos discusión a partir del dato que ha ofrecido hoy el CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, y es que la canasta básica familiar ya se ubica casi en 6 billones de bolívares. Solo para el mes de octubre este ritmo, sin duda alguna, lamentablemente va a superar los 6 millones de bolívares. La pregunta que nos hacíamos es cuántas familias en Venezuela, bueno, ganan para cubrir estas necesidades. Para que ustedes se hagan una idea, un cartón de huevos ya supera los 100.000 bolívares, más caro incluso que el nuevo billete de mayor denominación. Y recordarán ustedes, bueno, cuando el vicepresidente en 2015, hace 2 años escasos, bueno, estableció el precio de este producto a 420 bolívares. ¿Qué ha pasado? Le preguntamos a Luis Oliveros, profesor universitario, economista. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conocer el análisis de nuestro invitado acerca de este tema y este fenómeno hiperinflacionario que da la impresión está en pleno desarrollo en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, mira, esto es la consecuencia lógica de la política económica de Nicolás Maduro y de la asesoría de, que siempre lo hemos dicho, de ese economista que le mandó Podemos a Venezuela y que le recomendó a Nicolás Maduro, que es Alfredo Serrano. Todo lo que está pasando en materia económica en Venezuela hoy es consecuencia de lo que le ha recomendado Alfredo Serrano a Nicolás Maduro. En primer lugar, le ha recomendado imprimir dinero de una manera irresponsable y como loco para financiar el enorme déficit fiscal que tiene Venezuela. Déficit fiscal que obviamente tiende a aumentar cuando la inflación aumenta, porque los ingresos en términos reales disminuyen. Y también ahora le ha recomendado hablar de reestructuración de la deuda, hacer un juego irresponsable de la deuda, pagar algunos cupones, otros no, tardarse un tiempo, en el peor escenario posible, porque o haces default o no haces default, pero en este limbo en el que estamos actualmente, lo que hace es generarle aún más incertidumbre, aún más problemas a una economía que ya tenía suficientes problemas como es la venezolana. Al final estamos viviendo una hiperinflación, primera vez en nuestra historia que estamos viviendo eso, y también una cesación de pagos, un evento de crédito. Cuando uno analiza estas dos cosas en el mundo, prácticamente esto no existe y hay muy pocos precedentes al respecto. Venezuela no solamente cayó en esto, sino que no tiene respuesta. Cuando digo Venezuela hablo del gobierno venezolano, y Nicolás Maduro lo que sigue hablando es de que somos potencia, de que va a seguir aumentando los sueldos y muy seguramente vamos a ver un aumento de sueldo en diciembre que se va a convertir en más incendio inflacionario para esta hiperinflación que estamos viviendo.
Ahora yo le pregunto a nuestro invitado, ahora que acaba de ocurrir este golpe de Estado o intento de golpe de Estado en Zimbabue, mucha gente ha sacado a colación las comparaciones de lo que ocurrió en ese país y lo que está pasando en Venezuela. ¿Es posible establecer comparaciones? ¿Son las mismas recetas? ¿Es posible que veamos un billete de hasta 2 millones de bolívares en algún momento si la inflación sigue como va? ¿Cuál es su opinión? Mira, en la Venezuela actual y de la mano de Nicolás Maduro, todas las malas noticias en materia económica son factibles. Un billete de 1 millón de bolívares es factible verlo, un billete de 200 millones de bolívares es factible verlo, porque lamentablemente Venezuela entra en una espiral hiperinflacionaria y no se ve de parte del gobierno ninguna política medianamente decente o algún anuncio económico medianamente decente para contrarrestar esta situación. En el camino, los venezolanos cada día son más pobres, cada día más venezolanos cruzan la línea de la pobreza. Ya es prácticamente imposible pensar que haya venezolanos que estén superando la línea de la pobreza o que tengan un horizonte de expectativas positivas con lo que estamos viviendo. Y todo esto está ocurriendo cuando todavía el default no se ha formalizado y los efectos dañinos del default todavía no los estamos viviendo. Podemos trazar paralelismo de Zimbabue con Venezuela. Mira, sí y no. Sí, porque obviamente hay un gobierno autoritario, con un dictador que hace lo que le da la gana, con círculos de poder que se benefician de esas erráticas políticas económicas, con una población que cada día se hace más pobre, con un gobierno que genera una hiperinflación, aunque pagaba la deuda, ya por lo menos ahí tienes una diferencia, pero que ahora sale del poder el presidente, o al menos está planteado la salida del poder del presidente, pero lo va a suceder prácticamente gente de su mismo círculo. Pareciera que es como el juego de la sillita, sacan a Mugabe y ponen a otra persona de su mismo círculo. Al final pareciera que no se está haciendo nada bueno para revertir la difícil situación que vive Zimbabue. Yo creo que Venezuela tiene una dinámica un poco diferente. El autoritario que tenemos en Venezuela es más joven, y eso puede generar que el deterioro en materia económica en Venezuela vaya a durar mucho más. Ahora, yo le pregunto al hijo Libero, tenemos varias inquietudes a través del Twitter, además abrimos los teléfonos 482-9750 para su participación. Por ejemplo, a propósito del default selectivo o el impago de la deuda de los compromisos, Gilberto Morillo siempre nos escribe con información de Petróleos de Venezuela. Él nos dice, no se conoce ningún inversionista que haya recibido los cupones de LECAR, PDVSA 27, B en 2019 o B en 2024, insolvencia o apuesta, se pregunta él. Venezuela y PDVSA se acercan peligrosamente al abismo. ¿Qué responde usted ante una información de esta naturaleza? Mira, primero hay que recordar que muchos o varias personas estaban ligando que llegara el default, porque con eso llegaba el fin de Nicolás Maduro, y en eso hay que apuntar a varios economistas que estaban ligando que viniera el default y que hablaban del default como una manera de salir de Nicolás Maduro y que el gobierno caería ahí mismo, ¿no? Hoy estamos en una situación peor que si hubiéramos decretado default, o que estamos en una situación de incertidumbre donde pagan unos cupones, no se pagan otros cupones. Estamos en un default selectivo, pero a la vez no es default selectivo porque no se paga PDVSA, no se paga Venezuela, se pagaron unos cupones de PDVSA, se pagaron unos cupones de PDVSA. Al final hay un desastre, hay un desorden, y esto es recomendación plena, como lo dijimos al comienzo, de Serrano, que le dijo a Maduro. Esto es según fuentes amigas que hay en el gobierno que nos dicen que haz ese default o asusta a los mercados con el default para que veas cómo las sanciones de los Estados Unidos se van a acabar. Y creo que el asustar a los mercados financieros es tal vez una brutalidad desde el punto de vista de que lo que nos está empezando a ocurrir. Desde que el Venezuela dejó de pagar esos compromisos de deuda, la situación empezó a empeorarse y el nivel de aceleración de los precios ha sido mucho mayor. Si no, echen una mirada a la tasa de cambio paralela. Es difícil presagiar lo que va a pasar con los bonos y con los títulos de deuda, porque Venezuela sigue pagando unos, deja de pagar otros, cae en default con esos otros y no hay respuesta por parte del gobierno. Lo que hay es un silencio. Pareciera que nadie habla, nadie opina en materia económica. Cuando tú revisas los ministros que tenemos o las personas que supuestamente deben manejar la economía, como Ramón Lobo, no dice nada productivo de qué viene en materia económica o de qué están pensando hacer en materia económica. Y mientras tanto, como bien decía el amigo, Venezuela se sigue acercando al abismo
que yo creo que es un abismo que va a traer consecuencias pero que muy negativas, no solamente ya en el plazo inmediato, sino en el mediano y largo plazo, porque lo que se está generando hoy es una crisis social, una cantidad de gente que está pasando hambre, que está pasando necesidad, una diáspora como nunca en nuestra historia, y de este evento social que estamos viviendo, al país le puede costar décadas poder recuperarse. Y cuando hablamos de décadas, estamos hablando de, por ejemplo, el daño que se le hace a los niños que no están comiendo lo que deben estar comiendo, las personas que se están yendo y que se están llevando con ellos el capital, ese capital humano, ese capital intelectual que tanta falta hace a Venezuela. Si el daño fuera meramente económico, yo te diría que la recuperación es rápida, pero ya el daño social que se le está haciendo al país nos va a costar décadas poder recuperar. Ahora, le pregunto a Luis Olivero, nos siguen llegando mensajes a través del Twitter, insistimos, abrimos los teléfonos 482-9750 para su participación. Ben Fiore, así se identifica, dice, creo que el régimen le conviene que el paralelo llegue, y pone el número, digamos, que mucha gente tiene en mente, más allá del nuevo billete de mayor denominación. Él dice que por eso, sí, para no mencionarlo, pero ya todo el mundo sabe a cuánto está, ¿no? Por eso lo sacaron solo ellos. Lo podrán utilizar vendiendo los dólares preferenciales. Yo quisiera su comentario porque en la cuenta en Twitter de nuestro invitado ciertamente él recordaba que cuando llegó a esta administración, hablamos del expresidente Chávez, el dólar estaba, atención, en 0,5 y ya, bueno, se acerca al nuevo billete de mayor denominación. Estamos hablando de 5 ceros a la derecha. Yo quisiera su comentario y qué responde al oyente. Mira, con respecto a lo del dólar, yo solamente hay una frase que muchos economistas siempre le hemos dicho, no hay dólar caro y el cielo es el límite. Y lo que estamos viendo es un indicador de riesgo donde la gente lo que está percibiendo es sencillamente que la situación se va a deteriorar mucho más, que no hay salidas de parte del gobierno, que no hay políticas coherentes y la gente sale corriendo a refugiarse. Con respecto a lo que decía el oyente, María Alejandra, disculpa que la última parte no la capté. Sí, él dice que esto le conviene al gobierno por el tema del manejo de los dólares preferenciales. Sí, yo creo que más que el dólar, yo creo que al gobierno lo que le gusta y le fascina y le obsesiona y aprendió que eso le generaba retribución y le generaba cosas buenas, es generar inflación, generar hiperinflación. ¿Por qué? Porque con más inflación, con más hiperinflación, aumenta el control social, aumenta la posibilidad de chantajear a la gente con comida, de chantajearlos con la bolsa CLAP, de decirles, si tú no votas por mí o no te portas bien, no te doy la caja. Entonces, el generar una inflación como la que estamos haciendo, generar mayor pobreza, le favorece su camino hacia un mayor control social. Aquí el tema es hasta qué punto, y ojo, tenemos que estar conscientes que la sociedad venezolana ha demostrado una capacidad de aguante, creo que como pocas en la historia del mundo, ¿no? Pero más allá de eso hay que ver hasta qué punto esta sociedad puede seguir aguantando estos niveles de inflación, estos niveles de caída en la capacidad, en la calidad de vida, y hasta qué punto puede haber un quiebre o hasta qué punto el gobierno se da cuenta de que lo que está haciendo está mal solamente para seguir ejerciendo poder. Yo sigo pensando que el gobierno está feliz con lo que está viendo, porque si no estuviera feliz estuviera haciendo algo diferente y estuviera tomando medidas que un estudiante de primer semestre de economía de cualquier universidad, exceptuando la bolivariana, le diría lo que hay que hacer. Entonces, mira, uno al final tiene que pensar mal y llegar a la conclusión de que el gobierno le gusta lo que está viendo en materia económica. La hiperinflación llegó y el gobierno no hace nada para revertirla, al contrario, los niveles que los números del aumento de la liquidez y de la base monetaria, lo que estamos viendo es que viene más inflación. Y si lo que dijo la Asamblea Nacional, que recordemos que son cifras no oficiales de 45, casi 50% para el mes de octubre, en noviembre vamos a ver números similares o peores, y cuidado si estamos llegando a niveles ya de 100% de inflación en un mes. Entonces lo que viene es muy duro en materia económica y te insisto, me preocupa que el gobierno no esté haciendo nada de calidad para solventar eso. Bueno, yo tengo que preguntarle el ejemplo del cartón de huevos. Creo que de alguna manera es la fotografía de lo que ha ocurrido durante los últimos años en nuestro país. Lo comentamos en 2015. Bueno, la gente recuerda cuando el vicepresidente decidió que este producto costaba 420 bolívares, aunque usted no lo crea o no lo recuerde, pero eso pasó.
y hoy ya supera los 100.000 bolívares. Yo quisiera también su opinión y su análisis acerca de este tema, porque en una entrevista a un medio de comunicación español, el presidente advertía que, bueno, otra vez esto es producto de la guerra económica, del bloqueo financiero, de la especulación, pero el gobierno no asume la más mínima responsabilidad por lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Mira, hay que ser bastante bruto, y disculpe la palabra a esta hora tan fuerte, para pensar que Donald Trump es el culpable de que los huevos en Venezuela aumenten de precio, ¿no? Si usted piensa eso, bueno, usted entonces no puede criticar la crisis que estamos viviendo, porque usted se la merece, así de sencillo. Si usted cree que lo que estamos viviendo es una guerra económica, usted tiene que entender que la guerra económica viene del gobierno nacional. Recuérdese que el ministro Arreaza fue el que el primero habló de controlar el precio de los huevos, y de ahí en adelante hemos visto la escalada en el precio de los huevos de algo realmente increíble. Igual que la mayoría de los productos alimentarios para comer que tenemos en Venezuela. Y a esto hay que sumarle que desde que llegó la Asamblea Nacional Constituyente se le ofreció y se le prometió al país que la economía iba a cambiar, que venían leyes, que venía un conjunto de cosas, y a pesar de que mucha gente y que muchos economistas advertimos que eso iba a empeorar, el gobierno vendió la idea que con la Asamblea Nacional Constituyente toda la situación económica del país iba a mejorar. Y yo creo que hoy estamos en el peor momento económico de nuestra historia, con además un futuro muy incierto, no en el largo plazo, sino en el muy corto plazo, que nos hace pensar que los niveles de pobreza que estábamos viviendo, que ya eran muy fuertes, se van a quedar cortos para lo que nos van a venir en los próximos meses. Si el año 2016 fue difícil, el año 2017 ha sido horrible, todo apunta a que el año 2018 va a ser peor. Y el año 2018 además debería ser un año electoral, donde deberíamos tener elecciones presidenciales. Entonces aquí la gran pregunta es, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno para revertir esto, para mejorar esto de cara a una elección presidencial? Y pareciera que la respuesta es generar aún más pobreza para tener más poder y poderlas ganar. Y lamentablemente lo que nos dice... Tengo que hacer una breve... Sí. No, rapidito. Y lo último que quería decirte es que nuestro futuro ya no es Cuba, ya no es Haití, nuestro futuro ya es Sudán, ya son países de África, Eritrea, donde se viven hambrunas realmente fuertes. Tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Le ruego a nuestro invitado que se mantenga allí estos minutos, porque le dejo una inquietud y al cierre le doy la palabra para contestar. La interpretación de la presidenta de la Constituyente Comunal es que, bueno, el gobierno va derrotando, y la citamos, el bloqueo financiero. Lo cierto es que en medio de la incertidumbre, ¿qué puede pasar si se confirman los peores escenarios? Esto del default o el impago selectivo en la práctica, para que la gente lo entienda, ¿cuál puede ser la consecuencia? Le dejo la inquietud, hacemos una pausa, regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Ciudadano, conoce tus derechos. El hambre opaca el intelecto, disminuye la productividad e impide a sociedades enteras desarrollar su potencial. Los alimentos son un derecho humano fundamental. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Yo dejo una inquietud para nuestro invitado Luis Oliveros. ¿Qué pasa si se confirman los peores escenarios, tomando en cuenta la incertidumbre? Hemos conversado con varios analistas, hay opiniones encontradas al respecto, quienes aseguran que el gobierno no se va a atrever a declarar default o impago, al menos en el caso concreto de PDVSA, quizás sí con los compromisos de la República. Y yo sumaría a esta inquietud lo dicho por Rafael Ramírez, quien tantos años estuvo al frente de la industria. Él dice que el expresidente Chávez sabía desde 2012 el problema de PDVSA. Su opinión, ¿lo escuchamos? Mira, yo no me atrevería a decir que el gobierno no se va a atrever a declarar default, porque ya bastantes pruebas tenemos de que puede ser que si lleguemos a ese escenario, que sea un escenario trágico, un escenario catastrófico. Por ejemplo, ¿qué podría pasar para que la gente entienda? Bueno, que Venezuela, los compromisos, los envíos de petróleo que está haciendo hacia Estados Unidos, hacia otras partes del mundo, pudieran ser confiscados por tribunales exigiendo el pago de esos bonos. Eso generaría que Venezuela dejaría de recibir dólares y esos dólares automáticamente Venezuela dejaría de tener dinero para importar la poquita comida que hoy está importando, la poquita medicina que hoy está importando. Entonces llegaríamos a una situación mucho peor y mucho más catastrófica de la que estamos viviendo ahorita. La gente dice, bueno, no podemos estar peor. Yo creo que ya Venezuela nos ha demostrado que podemos estar peor y que este gobierno nos ha demostrado que podemos estar peor. Que PDVSA estaba mal desde el 2012, PDVSA está mal desde el 98, cuando Chávez decide destruir a PDVSA, y desde el 2001, 2002, cuando viene el paro y cuando Chávez decide barrer con buena parte de la gente que estaba trabajando en PDVSA, y luego cuando decide en el 2006 sobreendeudarla. Ya en el 2012 lo que se estaba viendo era un declive realmente preocupante de la producción, ni tasa o nivel de caída de la producción que empeora a partir del año 2014, enero del año 2014, cuando empiezan todos los problemas económicos en Venezuela a exacerbarse. Yo te insisto, hay mucha gente que quiere o cree que el default va a generar la caída de Nicolás Maduro. Yo creo que no, yo creo que antes de eso el default va a generar una situación catastrófica y trágica para Venezuela. Ojalá que Venezuela no caiga, ojalá que el gobierno entienda la gravedad de la situación, ojalá que el gobierno se ponga serio en el manejo de la deuda externa, como también se ponga serio en el manejo de la política antiinflacionaria, porque si no lo que vamos a ver es más diáspora, más hambre y más calamidades para los venezolanos. Gracias, Luis Oliveros, por atendernos, acompañarnos, profesor universitario, economista, expresando opinión acerca de este tema, el telón de fondo de esta crisis. La canasta básica familiar ya roza los 6 millones de bolívares para el mes de octubre. Y confirmar la información al cierre, efectivamente apareció el reportero gráfico de La Patilla, que estaba retenido en el helicoide. Habrá que ver bajo qué cargos. Él simplemente estaba cumpliendo, entendemos, una pauta a los alrededores de la casa del líder opositor Leopoldo López. Juan Peraza ya apareció, lo confirma el portal web La Patilla. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de todo el equipo, los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela